Una camarera desaliñada y CEO multimillonaria llama a su ladrón. El ladrón se quedó paralizado cuando ella llamó a su padre. ¿Y si todo lo que creía saber sobre el poder y el respeto pudiera cambiar con una sola llamada? Una lluviosa tarde de jueves en el centro de Chicago. Grace Chen, de 36 años, limpiaba las mesas de Romanos, un pequeño restaurante familiar donde había trabajado durante 3 años. Sus suaves manos se movían con cuidado alrededor de los aleros antiguos, de la misma manera que manejaba todo en su tranquila vida. Grace siempre había sido diferente de las demás camareras. Había algo casi regio en su porte, a pesar de su uniforme desgastado y sus ojos cansados. Hablaba en voz baja, sonreía con sinceridad y nunca se quejaba de los clientes difíciles. Lo que sus compañeros no sabían era que Grace guardaba una pequeña fotografía descolorida en el bolsillo de su delantal. Una foto que contenía la clave de una historia que pronto se desarrollaría de maneras inimaginables. Esta noche, un empresario enfadado descubriría que a veces las personas más poderosas se esconden en los lugares más inesperados. ¿Desde dónde nos veis esta noche? La tormenta afuera de Romanos reflejaba la creciente tensión dentro del restaurante. Grace se movía entre las mesas con una gracia propia de la práctica. Su largo cabello negro estaba recogido en una sencilla coleta. A sus 36 años, había aprendido a encontrar la paz en la rutina. Tomar pedidos, servir la comida y escuchar a los clientes habituales compartir historias sobre sus familias. El señor Romano, el anciano propietario, solía decir que Grace tenía el don de hacer que la gente se sintiera escuchada. En la mesa 7 estaba sentado un hombre que claramente no encajaba en ese lugar del barrio. Daniel Blackwood, de 42 años, era el director ejecutivo de Blackwood Industries, una de las corporaciones más poderosas de Chicago. Su traje de diseñador estaba empapado por la lluvia. Su teléfono sonaba constantemente y tenía la mandíbula apretada con fuerza por la frustración. Se había visto obligado a refugiarse aquí cuando su chofer quedó atrapado en el tráfico durante la tormenta. Disculpe. Grace se acercó a su mesa, con una cálida sonrisa, sosteniendo una taza humeante. Le traje café recién hecho. Parece que está teniendo una noche difícil. Daniel apenas levantó la vista de su teléfono. Tráigame lo que esté listo rápido. No tengo tiempo para charlas triviales. Grace. Asintió pacientemente. El pastel de carne está realmente bueno esta noche. La señora Romano lo preparó con la receta de su abuela. Bien. Lo que sea. La despidió con un gesto desdeñoso, ya de vuelta a dar órdenes por teléfono sobre informes trimestrales y fusiones fallidas. Mientras Grace caminaba a la cocina, escuchó fragmentos de su conversación. Daniel estaba regañando a alguien por contratos perdidos y amenazando con despedir departamentos enteros. Otros clientes comenzaron a mirarlo, incómodos por su tono brusco. Grace sintió lástima por él. Había aprendido a reconocer las señales de alguien con demasiada ira. Cuando regresó con su comida, Daniel estaba terminando otra llamada acalorada. Dio un bocado e inmediatamente apartó el plato. Esto es basura. ¿Qué clase de lugar es este? Lamento que no sea de su gusto, dijo Grace con suavidad. ¿Le gustaría que le trajera algo más? No, quiero pagar e irme de aquí. Daniel se levantó bruscamente, tirando su vaso de agua. El agua salpicó la mesa y goteó sobre los zapatos de Grace. Mientras Grace buscaba servilletas para limpiar el derrame, el teléfono de Daniel vibró con un mensaje. Su rostro se ensombreció al leerlo. Otro negocio millonario se había caído. Furioso y frustrado, agarró su billetera y arrojó el dinero sobre la mesa mojada. Varios billetes se le resbalaron y cayeron al suelo. Grace se arrodilló para recoger el dinero esparcido, queriendo asegurarse de que no perdiera nada. Pero al levantarse, con los billetes mojados en la mano, los ojos de Daniel se entrecerraron con sospecha. Un momento,
dijo fríamente, interrumpiendo la suave charla del restaurante. He dado más dinero que eso. Grace pareció confundida, aún con los malditos billetes en la mano. Señor, esto es lo que se cayó al suelo. Solo intentaba ayudarle a recogerlo. El rostro de Daniel enrojeció de ira y prejuicio. El estrés de su terrible día, combinado con sus prejuicios sobre este modesto restaurante y sus empleados, nublaron su juicio por completo. Estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. El restaurante quedó en silencio cuando la voz de Daniel se elevó bruscamente. ¿Creen que soy estúpido? Sé cuánto dinero di. Y eso no es todo. Los dulces ojos de Grace se abrieron de par en par por la sorpresa. Nunca en su vida la habían acusado de robar. Lo siento, te prometo que esto es exactamente lo que se me cayó al suelo. Solo intentaba ayudar. Sírvete tú mismo. ¿Quieres decir que Daniel la interrumpió? Su frustración en el trabajo estallaba en crueles acusaciones. Ya he tratado con gente como tú antes. ¿Crees que porque estoy distraída puedes simplemente quedarte con mí? ¿Dinero? Otros clientes comenzaron a mirar. Algunos sacando sus teléfonos. El señor Romano comenzó a acercarse desde detrás del mostrador, pero Daniel estaba demasiado consumido por su propia ira como para notar la creciente multitud. Las manos de Grace temblaban mientras le extendía el dinero. Por favor, señor. Jamás tomaría nada. Eso no era mío. Mi padre me educó mejor que eso. ¿Tu padre? Daniel rió con amargura. Bueno, hizo un pésimo trabajo, enseñándote honestidad. El insulto a su padre golpeó a Grace como un puñetazo. Su padre era la persona más importante en su mundo, y había pasado toda su vida tratando de honrar los valores que él le había inculcado. Pero en lugar de contraatacar, cerró los ojos y respiró hondo, tal como su padre siempre le había enseñado a hacer cuando se enfrentaba a la crueldad. Entiendo que estés molesta, dijo Gray en voz baja, con voz firme a pesar del dolor en sus ojos. Pero no soy una ladrona. He trabajado aquí durante 3 años, y el señor Romano te lo confirmará. No me importa lo que me digan, espetó Daniel. Sé lo que sé. Entonces, en un momento que lo atormentaría para siempre, la ira de Daniel estalló sin control. Su mano se extendió y golpeó a Grace en la cara con una fuerte bofetada, que resonó en el silencioso restaurante. Grace retrocedió tambaleándose, llevándose la mano a la mejilla enrojecida. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no eran solo por el dolor físico. Pensó en su padre, quien siempre le había dicho que la bondad triunfaría al final, y se preguntó cómo alguien podía ser tan frío con una desconocida. El restaurante se llenó de gases y voces airadas. El señor Romano se abalanzó hacia adelante, gritándole a Daniel que se marchara. Inmediatamente, varios clientes se pusieron de pie, dispuestos a defender a Grace, pero ella levantó la mano, pidiéndoles que se quedaran atrás. Sí, este momento les ha conmovido. Por favor, denle un me gusta al video. ¿Quieren saber sobre mi padre?, dijo Grace en voz baja, metiendo la mano en el bolsillo de su delantal, con dedos temblorosos. ¿Quieren saber qué clase de hombre me crió? Daniel seguía furioso, pero algo en la voz tranquila de Grace lo hizo detenerse. Sacó su teléfono con deliberada lentitud, sin apartar la vista de su rostro. Tal vez deberías conocerlo, dijo Grace, marcando un número que se sabía de memoria. Daniel la observó, confundido y aún enojado, mientras Grace se llevaba el teléfono a la oreja. Pero cuando empezó a hablar, algo en su tono le heló la sangre. Hola, papá, dijo Grace suavemente. Estoy en el trabajo, y hay un hombre aquí que cree que soy una ladrona. Me acaba de abofetear. Daniel sintió que el color se le iba del rostro mientras Grace continuaba su llamada.
Había algo en la forma en que dijo papá, con tanto amor y respeto, que le revolvió el estómago con un repentino temor. ¿Su nombre? Repitió Grace la pregunta, mirando directamente a Daniel. Dice, Daniel Blackwood. El teléfono quedó en silencio durante un largo rato. Daniel observó cómo la expresión de Grace cambiaba de la suya a algo que parecía casi lástima. Luego, ella giró el teléfono hacia él. «Quiere hablar contigo», dijo Grace simplemente. La mano de Daniel comenzó a temblar al tomar el teléfono. Su mente repasó las posibilidades, pero nada lo había preparado para la voz que salió del altavoz. «Danny, ¿de verdad eres tú?» A Daniel casi le flaquearon las piernas. Reconoció esa voz de inmediato, aunque habían pasado 15 años desde la última vez que la había oído. «Señor Chen, ¿qué le acaba de hacer a mi hija?» Las palabras golpearon a Daniel como un tren de carga. El señor Chen, David Chen, había sido su mentor y figura paterna durante los inicios de su carrera. Cuando Daniel tenía solo 27 años, recién salido de la escuela de negocios y ahogado en deudas, David le había dado una oportunidad. Le había dado a Daniel su primer trabajo de verdad, le había enseñado todo sobre negocios y lo había tratado como al hijo que nunca tuvo. Daniel recordaba innumerables veladas en la mesa de la familia Chen, donde la esposa de David cocinaba platos exquisitos y David compartía su sabiduría sobre la vida y los negocios. Pero Daniel nunca había conocido a su hija. Grace había estado fuera, estudiando en la universidad, y luego trabajando en el extranjero. Solo sabía que David tenía una hija a la que adoraba. Señor Chen, yo no lo sabía. La voz de Daniel se quebró al mirar la mejilla hinchada de Grace. ¿No sabías qué, Danny? ¿No sabías que golpear a una joven que no ha hecho nada malo te convierte en un matón? ¿No sabías que mi hija ha tenido 3 trabajos para mantenerme mientras he estado enfermo de cáncer? Las palabras golpearon a Daniel como golpes físicos. David Chen, el hombre más bondadoso que había conocido, estaba enfermo. Y su hija, esa mujer tan amable a la que Daniel acababa de agredir, trabajaba como camarera para ayudar a cuidarlo. Grace, me habló de ti durante años. La voz de David continuó, con un tono de profunda decepción. Dijo que había un empresario de éxito que venía al restaurante a veces, siempre estresado, siempre enfadado. Le daba pena. Solía decir, papá, ojalá pudiera ayudar a ese hombre a encontrar la paz. Daniel miró a Grace, que lo observaba, con esos mismos ojos compasivos. Incluso ahora, después de lo que le había hecho, no había odio en su expresión. Solo tristeza. Ha sido mi orgullo y mi alegría desde el día en que nació, continuó David. La persona más generosa y honesta que conozco. ¿Y tú, golpeas, ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Daniel sintió como 20 años de éxito y poder se desmoronaban. Lo miró a su alrededor. Pensó en él, hombre amargado y resentido en el que se había convertido, y lo comparó con la bondad que irradiaba. Grace, incluso en ese momento, pensó en David Chen luchando contra el cáncer, mientras su hija trabajaba incansablemente para ayudarlo. El teléfono tembló en las manos de Daniel, mientras la voz de David Chen llenaba el silencio. Danny, te enseñé que el éxito no significa nada si has perdido tu humanidad. ¿Qué te pasó? Daniel miró a su alrededor en el restaurante, viendo los rostros de la gente que lo miraba, con disgusto y rabia. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Grace, vio algo que le rompió el corazón por completo. Perdón. Aún con las mejillas aún rojas por la bofetada, incluso con lágrimas en los ojos, Grace lo miraba con la misma compasión que su padre siempre le había mostrado. Grace,
susurró Daniel, extendiéndole el teléfono. Necesito pedirle perdón a tu padre. Grace tomó el teléfono con delicadeza. Papá, quiere hablar contigo. Otra vez. Cuando David recuperó la voz. Era más suave pero aún firme. Danny, estoy decepcionado de ti. Pero también sé que él, joven al que solía guiar, sigue estando ahí dentro, en algún lugar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? La voz de Daniel se quebró al hablar. Señor Chen, no tengo ninguna excusa para lo que acabo de hacer. Me convertí en alguien que no reconozco. Dejé que mi ira y el estrés me convirtieran en un monstruo, y lastimé lo más preciado de su vida. Se volvió hacia Grace, con los ojos llenos de sincero remordimiento. Grace, lo siento mucho. Tu padre es un hombre que me salvó la vida hace 15 años, y tú solo intentabas ser amable conmigo. Llevo meses viniendo a este restaurante y siempre has sido paciente conmigo, incluso cuando he sido grosero. Los ojos de Grace se abrieron de par en par al reconocerlo. Eres el hombre que pide café y nunca levanta la vista del teléfono. ¿El qué? Siempre parece tan triste. Sí. Daniel asintió, con la voz apenas audible. Y siempre me traías café recién hecho. Sin que te lo pidiera. Siempre te asegurabas de que tuvieras servilletas extra por mí. Apretón de manos cuando estoy estresado. Tú, me cuidaste y yo te lo pagué con violencia. Los hombros de Daniel temblaron al sentir el peso de sus acciones caerle encima. Pensó en todos los empleados a los que les había gritado, en todos los tratos que cerró, sin importarle a quien lastimara, en todas las veces que había elegido el dinero antes que a las personas. De pie allí, en ese humilde restaurante, frente a la silenciosa dignidad de Grace, vio lo lejos que se había alejado de los valores que David había intentado inculcarle. La voz de David volvió a sonar por el teléfono. Grace, cariño, ¿estás bien? Estoy bien, papá, dijo Grace en voz baja. Creo que estás sufriendo más que yo ahora mismo. Daniel sintió las lágrimas correr por su rostro. Había construido un imperio, dirigido a miles de empleados y cerrado acuerdos multimillonarios. Pero nunca se había sentido tan insignificante como en ese momento. Al observar la serena fortaleza de Grace, recordó lo que David había intentado enseñarle años atrás, que el verdadero poder residía en ayudar a los demás, no en destruirlos. Señor Chen, dijo Daniel, retomando el teléfono. Sé que no merezco su perdón, pero quiero enmendarlo como sea. Los demás clientes del restaurante observaron en silencio, atónitos, cómo se desarrollaba su transformación. Algunos bajaron sus teléfonos, ya sin interés en grabar, sino presenciando algo profundamente humano y redentor. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más relatos conmovedores. El restaurante observó en silencio cómo su poderoso director ejecutivo se humillaba ante una camarera y su padre. Algunos clientes estaban grabando con sus teléfonos, pero a Daniel ya no le importaba su reputación ni su imagen. Lo único que le importaba era encontrar la manera de reparar el daño que había causado. Hay algo que necesitas saber, dijo David en voz baja. Algo que podría ayudarte a comprender cuánto necesitas cambiar. La voz de David Chen se volvió suave pero seria. Danny Grace nunca te lo dijo, pero te reconoció hace meses por las fotos antiguas que guardo en mi escritorio. Sabía que eras el joven del que solía hablar, del que estaba tan orgulloso. Te ha estado cuidando, preocupada por ti, tratando de mostrarte amabilidad porque sabía lo mucho que significabas para mí. El corazón de Daniel se hizo añicos. Grace había sabido quién era todo este tiempo. Lo había visto en sus peores momentos. Estresado, grosero, exigente, y, en lugar de decirle a su padre lo mucho que había cambiado, intentó cuidarlo en silencio. Como su padre lo había cuidado una vez. Quería presentarme,
dijo Gray en voz baja. Pero siempre pareces tan ocupado, tan enfadado. Pensé que tal vez si pudiera mostrarte un poco de amabilidad cada día, podrías encontrar algo de paz. Daniel miró a esta mujer extraordinaria, la hija de David Chen, que había heredado toda la compasión y la fortaleza de su padre. Pensó en todas las veces que ella le había rellenado el café con una sonrisa, en todas las veces que le había preguntado si estaba teniendo un mejor día, en todos los pequeños gestos de cariño que él había desestimado o ignorado. El señor Romano se acercó en silencio y le puso una mano suave en el hombro a Grace. Grace es como una hija para él. Yo también, dijo en voz baja el anciano dueño del restaurante. En 3 años, nunca la he visto hacer otra cosa que no sea amabilidad con todos los que entran por esa puerta. Incluso los clientes más difíciles se van de aquí sintiéndose mejor gracias a ella. Daniel sintió otra oleada de vergüenza. Incluso este desconocido defendía a Grace. ¿Cómo era posible que alguien que le debía todo a su padre la hubiera atacado sin razón? Señor Chen, dijo Daniel con la voz quebrada por la emoción. Quiero hacer más que solo disculparme. Quiero hacer un cambio real. Pero primero, por favor, déjame ayudarte. Con tus gastos médicos. Es lo menos que puedo hacer. Danny. David soltó una risita. Suave. Sigues sin entender. No necesito tu dinero. Lo que necesito es que recuerdes quién eras. El joven que se preocupaba por la gente, más que por las ganancias. Daniel asintió, comprendiendo todo de golpe. Grace, ¿me dejarías empezar de nuevo? No como Daniel Blackwood, el director ejecutivo, sino simplemente como Danny, alguien que quiere aprender a ser amable de nuevo. Grace sonrió, entre lágrimas, y Daniel vio la sabiduría y la compasión de David Chen brillar en sus ojos. Todos merecen una segunda oportunidad. Danny. Mi padre me enseñó eso. Durante los meses siguientes, Daniel se convirtió en un cliente habitual de Romanos, no como un exigente hombre de negocios, sino como alguien que aprendía a encontrar alegría en las conversaciones sencillas y en la conexión humana genuina. El ayudó el señor Romano renovó el restaurante, no por publicidad, sino porque había llegado a amar el lugar donde había redescubierto su humanidad. Grace y su padre lo recibieron de nuevo en sus vidas, enseñándole que el verdadero éxito no se medía en dólares ni en poder, sino en las vidas que tocabas con la bondad que compartías. Daniel aprendió a bajar el ritmo, a escuchar y a apreciar los pequeños momentos que hacían bella la vida. También empezó a tratar a sus empleados de forma diferente, recordando el nombre de cada uno y preguntando por sus familias. La cultura de su empresa comenzó a cambiar a medida que Daniel priorizaba a las personas sobre las ganancias. Y, sorprendentemente, su negocio se fortaleció más que nunca. La noche en que abofeteó a Grace se convirtió en un punto de inflexión que salvó su alma. Casi se había perdido por completo en la ira y la codicia, pero el perdón de Grace y la sabiduría de David lo rescataron del abismo. A menudo pensaba en lo cerca que había estado de convertirse en alguien irredimible y como una llamada a un padre amoroso lo cambió todo. El cáncer de David Chen entró en remisión. Y a menudo se unía a Daniel y Grace para cenar en el restaurante que se había convertido en su segundo hogar. Daniel había encontrado a su familia de nuevo, no la de su nacimiento, sino la que eligió amarlo, a pesar de su peor momento. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más historias conmovedoras como esta. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es admitir que te equivocaste, pedir perdón y elegir ser mejor. En un mundo que a menudo se siente frío y dividido, Grace y David Chen nos recordaron a todos que la bondad, la paciencia y las segundas oportunidades pueden transformar incluso los corazones más duros.